Bueno, pues como siempre y antes de empezar, vamos a hacer hoy un nacimiento, por eso de que se acercan las Navidades y montar un Belén en condiciones. Y además, lo mejor de todo, siempre hecho por nosotros. Lo primero y principal, enseñaros un poco el material que vamos a utilizar. El material es prácticamente el mínimo y va a ser muy sencillo y lo vais a ver. En primer lugar, vamos a necesitar, lógicamente, el poliespan, el corcho. Este tipo de corcho lo podemos encontrar en la calle, en los contenedores o incluso en las tiendas especializadas, no de corchos, sino de electrodomésticos que desechan todo este tipo de material. No nos va a costar absolutamente nada. Un pulverizador de agua, simplemente un cacharrito de esto, de lo que tenemos en casa, lo llenamos de agua y nos va a hacer la función que queremos. El siguiente elemento es espuma de poliuretano. Esto veréis ahora el funcionamiento que tiene y a pesar de que muchos de vosotros sepáis cómo funciona y que se expande demasiado, vamos a limitar esa expansión. Un poquito más adelante os lo explico. Para trabajar con esta espuma de poliuretano podríamos trabajar directamente con el dosificador que trae o incluso podemos darle una vuelta de tuerca y el dosificador lo vamos a utilizar con una pistola regulable. Así con esta pistola tendremos la oportunidad de que salga menos espuma y poder esparcirla mejor. Después os explico cómo vamos a utilizarlo. Una cosa imprescindible trabajando con espuma es precisamente unos guantes de látex siempre a mano. Pintura, la habitual, una pintura de spray de diversos colores, marrón hemos cogido, un verde, un negro, pinchos de madera y ahora veréis el motivo para el cual los hemos cogido. Va a servir de punto de unión para muchos proyectos que queramos llevar a cabo. Una esponja, que podemos utilizar esponja o comprarla, y arena de la playa, simplemente arena de la playa. Bueno, pues estos son los elementos básicos que vamos a utilizar para hacer ese nacimiento que queremos llevar a cabo. Un proyecto sencillo, curioso y que el resultado va a ser espectacular, os lo puedo asegurar. En primer lugar vamos a hacer ese nacimiento cortando los trozos de poliestireno que nos hacen falta. Lo cierto es que hemos hecho un repaso completo a todos los contenedores que teníamos alrededor y hemos conseguido realmente una buena bolsa. Lo cierto es que, lo dicho, empezamos a hacer la estructura. Todo, y os lo digo al principio, habrá que hacerlo en proporción a las figuritas de Belén o las figuras de nacimiento que tengamos. No vamos a hacer un nacimiento muy grande para unas figuritas demasiado pequeñas. Así que, como lo principal en un Belén es precisamente ese nacimiento y las figuras que tenemos son suficientemente grandes, vamos a darle amplitud a todo ese proceso. Es decir, vamos de momento a coger una medida, más o menos la altura que tenemos de las piezas del nacimiento, son unos 25 o 30 centímetros. Vamos a darle una altura suficiente para que se vea en condiciones. Así que hemos cogido una altura de 40. A grosso modo, no nos complicamos mucho la vida y vamos cortando precisamente lo que queremos conseguir. Con un cúter o un cuchillo, con cuidado siempre, de no cortarnos demasiado. Vamos cortando las partes que nos... Ajá, poco a poco hemos marcado ya las zonas que queremos cortar. Y con cuidado. Recordar que el corcho este, el poliespan, se corta muy bien, pero siempre hay que tener cuidado a la hora de utilizar herramientas que puedan tener filo.
Bueno, tenemos ya más o menos algo de la estructura esta. Fijaos que en muchas ocasiones vamos a tener la oportunidad de que las piezas prácticamente van a hacer incluso ya el armazón completo. Así que, ¿para qué queríamos utilizar estos pinchos? Pues lo vais a ver ahora mismo. Unos pinchos que nos van a servir para unir, en la mayoría de ocasiones, las piezas que tengamos que unir. Vamos a intentar darle algo de forma, cogiendo siempre la altura que queremos cogerle. Si veis, empezamos a unir estas piezas de forma que hagan ese nacimiento. Poco a poco vamos a ir buscándole la forma para que esa estructura se nos haga efectiva. Lo cierto es que, como siempre, habrá que ir en relación a las figuras que tengamos, porque si no, nos va a quedar un poco desamparado, tanto el nacimiento o las figuras. Así que, lo dicho, vamos a ir buscando la fórmula para que lo que hemos cortado vaya conjugando poco a poco y que sirva para el fin que queremos nosotros. Tenemos ya más o menos la forma establecida y lo que vamos cortando poco a poco y vamos cogiendo lo que queremos. Imaginaos que este sería, por ejemplo, la parte trasera y tendríamos ahora la oportunidad de ir colocando de esta forma. Los pinchos, ¿para qué los queríamos? Precisamente para lo que estoy haciendo ahora mismo. Tenemos la oportunidad de ir colocando sobrepuestos de manera que podamos ver realmente, sin tener que pegar absolutamente nada, de qué forma nos puede ir quedando nuestro nacimiento. Poco a poco vamos dándole forma y al final conseguimos darle la forma que queremos, la altura, y posteriormente utilizaremos el resto de materiales que nos hemos traído. Bueno, pues básicamente podría quedar algo así. Lo cierto es que ahora está en bruto. Es algo que podría albergar a las figuras. Parece grande, pero os digo que siempre habrá que tener en cuenta un poco las figuras que tengamos, el tamaño de las figuras. Lo cierto es que son figuras realmente grandes y habrá que hacer un nacimiento en condiciones y en proporción a lo que tenemos. Lo cierto es que, tal y como podéis apreciar, está un poco en bruto, en borde. Eso ni pincha ni corta, pero todo esto tiene solución. Si os fijáis, los pinchos que hemos utilizado para hacer la composición no es fijo, no es perenne. Esto iremos quitándolo poco a poco. Lo que sí tenemos que hacer es darnos la forma oportuna de lo que tenemos en la cabeza y, lógicamente, habrá que meterle una base para que pueda tener sujeción. Pero todo eso a su tiempo. Así que el siguiente paso será cuestión de empezar a utilizar ya la espuma de poliuretano e ir dándole un poco de forma a todo este proyecto. Para ello, lo principal es empezar a ponernos la protección oportuna, porque recordar que la espuma es muy pegajosa y en el momento que se pegue tanto a las manos como a la ropa, podemos tener algún problema que otro. Así que vamos a ponernos la protección y a tener al alcance de la mano un spray, un pulverizador con agua. Teniendo esto a mano y la espuma, empezamos ya a trabajar. Empezamos ya directamente con la espuma y a todas las juntas de las
placas de polietileno que hemos utilizado directamente a las juntas para que vayan pegándose. De momento no hemos utilizado la otra pistola porque os puedo enseñar que con esta perfectamente se puede trabajar. Sabiendo un poquito dónde está el problema, la dosificación de todo esto se puede hacer. Vamos a irnos por aquel lado y os voy a enseñar de qué forma se pueden hacer las cosas. Como veis, estas son las partes de unión y lo que hay que hacer es dosificar un poquito para todo. Es ir uniendo con la espuma poco a poco todas esas partes que estaban unidas por palillos. Bueno, lo cierto es que a continuación veis que las cosas están un poquito en bruto, en borde. Bueno, para ello tenemos, como os decía, un poquito de agua pulverizada, precisamente para que la espuma no termine de levantar del todo y podamos manejarla. Y os fijáis ahora, la espuma que antes pegaba completamente, ahora pega mucho menos. Y se puede trabajar con total tranquilidad. Así que un poco de agua y la trabajáis como queráis. Otro de los factores que hay que tener en cuenta precisamente es que podemos ir modelando poco a poco el exterior tal y como queramos. Así que de momento vamos a seguir dando un poco de espuma de poliuretano a todas las juntas para que se nos vaya quedando bien pegada todas las partes móviles que teníamos antes. Recordad que en el interior también teníamos, ahí lo tenéis, todas estas partes móviles unidas simplemente por palillos, y lo que hemos hecho es, como no, utilizar el agua para poder moldearlo. Un poquito de agua y con esta posición podemos utilizar los guantes sin tener la cosa de que se nos quede todo pegado. Como podéis apreciar, aquí en realidad no ha levantado todo lo que tenía que levantar, porque hemos parado la expansión con un poquito de agua. Así que seguimos con el proceso y una vez que tengamos todas las partes bien pegadas, vamos con la siguiente, que es la hora de camuflarlo un poco. Bueno, pues ya ha secado nuestro nacimiento. La espuma de poliuretano ha secado por completo. Está más o menos mimetizado con el tema de la arena de talla que le hemos puesto. Cuando ya ha secado, pues ha quedado tal cual. Lo cierto es que lo mejor de esto es que a pesar de su volumen, apenas pesa. Os puedo asegurar que esto no creo que llegue a los 300 gramos. Así que, de momento, la estructura ya la tenemos. Le hemos dejado la base de cartón, un cartón duro para poder asentar realmente las figuras que queremos aquí en un sitio plano. Ya habrá oportunidad de decorarlo un poco más tarde. Lo cierto es que una vez que han reducido ya la espuma, tenemos ocasión de poder ir recuperando todos estos palillos largos que hemos utilizado para unir en un principio todas esas piezas. Y esto se puede volver a utilizar para futuros proyectos. De momento esto es el nacimiento. Hemos dicho que poco a poco iremos haciendo un Belén de verdad. Bueno, lo dicho.
Esto lo tenemos ya reservado. Y el siguiente paso va a ser darle pues un poquito de color. Para ello vamos a utilizar spray normal, spray de distintos colores, o incluso si queremos ser más detallistas podemos utilizar una brochita con algún color al agua que tengamos. Tenemos ya nuestra brocha preparada y os dije que al principio íbamos a conseguir una espuma. Una espuma, no, una esponja. Bueno, lo cierto es que la esponja vamos a partirla y vamos a dividirla, porque os voy a decir el motivo por el cual vamos a utilizar solamente un trozo, precisamente para dar profundidad a todo este proyecto que tenemos, y veréis como poco a poco va cogiendo forma. El siguiente paso podemos hacerlo como queramos, con pintura al agua que podemos tener aquí en un vasito, disolvemos y con la misma esponja vamos a ir impregnando todas aquellas zonas que veamos oportunas. Todo va a gusto del consumidor, así que si os parece empezamos a darle esa mano de pintura, suponiendo básicamente cómo era todo esto en aquel entonces, el portal de Belén. Así que lo dicho, siguiente paso, vamos con un poquito de pintura en spray, iremos conjugando cada uno de los tonos que tenemos preparados y con ello vamos a conseguir realmente que el aspecto vaya cogiendo lo que queremos, y este será el resultado. Bueno, pues sin abusar precisamente del spray, vamos a ir salpicando, como veis, simplemente salpicando las zonas que queremos que vayan cogiendo poco a poco el color deseado. Vamos a hacerlo por el interior, de tal manera no hace falta cargarlo siempre en el mismo sitio, de tal manera que lo único que queremos es manchar las zonas y que vaya cogiendo precisamente el aspecto que nosotros deseamos. No hace falta, vuelvo a repetir, que sea algo completo, simplemente ir manchando poco a poco, de tal manera que podéis apreciar solamente con el tono marrón estamos consiguiendo lo que queremos, algo que al principio pues parecía totalmente imposible. Lo cierto es que pintura, al ser pintura vamos a ir poco a poco modificando todo esto y vamos con este lateral. Aquí vais a apreciarlo quizás mucho mejor. Vamos a ir manchando poco a poco. No hace falta que todo caiga en el mismo sitio. Simplemente darle ese tono que queremos darle. Tampoco es preciso rellenar todos los huecos. El aspecto poco a poco va cambiando. Y todas esas zonas que veamos que quedan en blanco, vamos tapándolas sin que sea excesivo. Lo cierto es que el aspecto poco a poco va cambiando por completo y vamos a darle ese tono que nosotros estamos buscando. Hemos utilizado el marrón, lo dejamos apartado y vamos a darle el tono verde, un tono verde que nos va a dar sensación de humedad. Así que, sin abusar tampoco de él, vamos a dar el repaso completo a las zonas donde suponemos que debe estar la humedad, que es en los laterales, la parte más recóndita de los agujeros
sin abusar de lo que es el color verde para darle la proporción oportuna. Bueno, pues ya tenemos ya prácticamente la estructura pintada en su sitio y vamos a darle un poquito de forma para camuflar un poco lo que es la base. La base del interior va a quedar tal cual, plana, para que las figuras puedan asentarse en condiciones. Sin embargo, vamos a intentar el borde este de cartón que tenemos aquí, vamos a intentar dejarlo camuflado de alguna forma. ¿De qué forma? Pues vamos a seguir dándole esta forma de piedra a ese contorno. Para ello, seguimos utilizando la espuma de poliuretano, que nos va a servir para juntar y pegar. Vamos a darle un poquito, que nos va a servir para precisamente darle esa forma que estamos buscando. Simplemente aquí la tenemos. Es poquito a poco, sin mancharnos, que sabemos que esto es bastante pringoso. Eso sería la situación. Y de esta forma vamos dando el paso oportuno a lo que queremos. No os preocupéis, porque todo eso se puede dar forma después, igual que le hemos dado forma a esto. Aunque quede un poco borde, brusco al principio, veréis cómo poco a poco va cogiendo forma. Ajá, poco a poco. Y esto sería tal cual. Y con este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Dejamos las piezas más o menos puestas y con la espuma vamos buscando la fórmula para que vaya quedando en su sitio. No os preocupéis por la parte sobrante, os digo. Con poquito tiento. Ajá, sin mancharos las manos, o si lo preferís, como siempre, ponernos unos guantes, que es la mejor forma de no poder mancharos. Aquí está. De esta forma vamos a ir dándole el perfil que queremos a toda nuestra estructura. Y un poquito más tarde llegaremos con la pintura y conseguiremos darle el aspecto que realmente queremos. Ajá, aquí lo tenemos. Bueno, de momento lo tenemos más o menos cercado. No nos importa realmente el aspecto que tiene ahora. Volveremos a darle la forma que tiene el resto de nacimiento. Así que lo que intentamos ahora, una vez puesto, un poquito de espuma, que vaya cogiendo volumen. A continuación cogeremos un poquito de agua para poder trabajarlo sin mancharnos. Aquí, de esta forma, va cogiendo ya un poquito de volumen. Ahí, sin que se nos caiga demasiado. A su sitio. Y que vaya tomando el aspecto que realmente queremos.
La misma operación la hacemos en este lado. Pues entramos ya en la fase final de este proyecto, del nacimiento, y lo cierto es que ya queda pues, muy poquito. Vamos a darle el aspecto ya como tiene que ser, con sus figuritas, con sus luces, con su pesebre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entramos en la fase final y lo cierto es que habrá que decorarlo. Vamos a utilizar un poquito de pegamento normal, cola de contacto, en spray, quizás es la más cómoda. Y bueno, pues vamos a utilizar lo tradicional que se usa en un portal de Belén, en un nacimiento, un poquito de musgo, un poquito de paja, un poquito de adornos y luces. Así que empezamos con el proyecto y ahora os digo cómo y os enseño cómo queda terminado. Bueno, pues este es el proyecto que hemos hecho esta semana, con esto de que se acerca la Navidad y cada uno en casa pues monta su Belén oportuno. Hoy hemos hecho un nacimiento prácticamente con material reciclado, muy poquitas cosas hemos comprado. Y lo cierto es que, bueno, lo hicimos en proporción prácticamente a las figuras que teníamos. Lo podemos hacer al tamaño que queramos, tanto figuritas pequeñas como grandes. Y lo cierto es que el coste es mínimo. Lucir, va a lucir. Y podemos decorarlo tanto como queramos. Así que este es el primer proyecto que hemos realizado con vistas a montar un Belén para la próxima Navidad.